Pues buenas a todos. Aquí estamos en esta ocasión para presentar el último volumen de la colección de Francisco Belmar. Nos acompaña Rodrigo Martínez Barax, que además de ser un conspicuo académico de la lengua, también es presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, pero sobre todas esas cosas, a mí me enorgullece que me distinga con su amistad. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Paco, qué gran orgullo. Estoy feliz que me invites nuevamente Pues en es lo que que es este importantísimo libro, chiquito y muy importante, yo puedo decir. de un tiempo acá he considerado que eres cómplice del delito de la belmarización en todos los sentidos, pues no solo a nivel editorial de Lina, sino eventualmente en otros ámbitos ha resonado la cuestión. Si te parece bien, yo no estoy muy seguro si tú sepas, pero estoy seguro que las gentes que nos están escuchando no lo saben, pero me gustaría platicar cómo es que empezó todo esto porque es una historia interesante. Fíjate que se constelaron allá por el 2005 más o menos, se constelaron tres cuestiones que si las conociera Jung, Gustavo Jung, el psicólogo, estaría feliz porque eran todo un fenómeno de sincronicidad. Cronicidad. Mira, por una parte, Mauricio Ñerre, lingüista italiano, no sé si tú lo conozcas, pero él es italiano, pero ha trabajado en el Amazonas y en México con lenguas indígenas. Cuando viene por aquí se comunica conmigo y muchas veces nos vamos a tomar un café para ponernos al día. Y esto que platico, repito, 2005, sucedió mientras tomamos un café. Me dijo así eh, con mucho orgullo, fíjate, el estudio del Guave, me dijo, fíjate que localicé el estudio del Guave que escribió Belmar en la biblioteca Benson de Austin, en Texas. Y le dije, ahí va el segundo evento. Fíjate que hace 2 días yo lo tuve entre mis manos y le comenté que pues eventualmente me había llamado por teléfono una señora muy amable que yo no tenía el gusto de conocer, que era la señora Elena Osuna de Belmar, a quien tú sí conoces, y quería hablar conmigo personalmente, entonces se apersonó en el museo, quedamos de vernos, y llegó con un manuscrito colonial en la mano. Llegó con uno de los libros de la colección de Belmar y con una lista de otras cosas que tenía en su casa. Y me platicó que ella había estado casado con Belmar, que a su vez era descendiente en línea directa de Francisco Belmar, nuestro filólogo, y que por lo tanto tenía ahí la colección y pues yo encantado, porque entonces aquí viene el tercer evento que se consteló, dije. Y el tercer Ajá. evento es que para esas fechas yo ya había tomado la decisión, era director de lingüística del INE en aquel entonces, de organizar un bonito homenaje a don Francisco Almar, invitando a especialistas en las lenguas que él había estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo esto, de hecho, esa era mi razón, una de mis razones para estar con Mauricio Ñerre. Entonces, todo esto salió así como a la medida para organizar el evento y bueno, invité a la familia, etcétera, etcétera. Quise conocer la biblioteca de la señora para ver realmente qué había y pues me dijo que encantada de la vida, le dije que si podía llevar a Mauricio Ñerre y ya encarregado que si podía llevar a Tomás Smith porque a él le interesaban esas cosas. Y una mañana de tantas fuimos cercana a su casa y conocimos la biblioteca, la obra de Belmar casi entera y nos la pasamos muy bien. De ahí salieron varias acciones, un poco inventariar, catalogar toda la obra, de hecho toda la colección de la familia, organizar el coloquio ya más en serio, eh, se conseguí que nos diera permiso de ir digitalizando los libros, organicé con el INA que fueran publicando la colección poco a poco
Y así fue como empezó la cosa. Esto fue en 2005. Las cosas se fueron, como dicen, en Palacio van despacio. Y yo creo que el primer libro, bueno, el evento se tardó, se organizó rápido, pero ya la publicación de las memorias del evento ya fue más o menos por 2010, 2011, y después hemos venido publicando más o menos un libro al año. Y esa es la historia de la colección de este libro. Esa es la historia, Rodrigo. ¿Qué te parece? Mira, Francisco, la mera verdad me entusiasmé tanto con el libro que comencé a redactar algo. Entonces, para que no se me olvide, pues no cantinflear demasiado, como decíamos ahorita, déjame leerles una cosa de lo que comencé a escribir. La publicación de una edición facsimilar de la breve noticia del idioma papabuco del pueblo de Elotepec, de Francisco Belmar, originalmente publicado en el año de 1901 en la imprenta del comercio de la ciudad de Oaxaca, dentro de la colección Francisco Belmar que edita en el INE el lingüista Francisco Barriga Puente, tiene hoy un significado particular, porque las últimas informaciones registran que el idioma papabuco, hablado en el Otepec, en la Mixteca Alta de Oaxaca, no tiene ahora más de 3 o 4 hablantes o menos. Ya ni me digas, Francisco, porque es para ponernos a llorar. Está en estado inminente de extinción. Ixcuac tlachtoli yemiki, nos dejó dicho don Miguel. Cuando muere una lengua, se pierde un mundo, una ventana para conocer la realidad. El licenciado Francisco Belmar, mixteca de Tlaxiaco, se formó como abogado y participó en varios casos que lo llevaron a familiarizarse con las lenguas de Oaxaca, sobre las cuales desarrolló un interés científico, favorecido por su excelente oído. En las ciudades de Oaxaca y en la de México, Francisco Belmar defendió a los pueblos indios, estudió sus lenguas, promovió su enseñanza contra Justo Sierra, ministro de Instrucción del presidente Porfirio Díaz, y reunió una importante colección de libros, manuscritos y piezas arqueológicas. Su base fundamental para el estudio de las lenguas eran las dos obras clásicas de Manuel Orozco Iberra, Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México, de 1864, y de Francisco Pimentel, Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México, de 1875. Ellos conocían las lenguas sobre todo por las gramáticas, los vocabularios y las doctrinas de los frailes, mientras que Francisco Belmar, además de poseer una buena colección de gramáticas, vocabularios y documentos antiguos, tenía un trato continuo con los habitantes de los pueblos oaxaqueños y además, como vimos, tenía un excelente oído. Tal vez este oído es el que lo motivó a tratar de ir más allá de la clasificación amplia de 11 familias de lenguas mexicanas de Orozco Iberra y de 19 familias de Pimentel, y tratar de llegar a una visión lo más unitaria posible. En este camino, Belmar llegó a la polémica división de las familias mexicanas, de las lenguas mexicanas en 3 familias: la nahuatlana, la mayana, en la que incluyó el guave, y la zapotecana, en la que incluyó el tarasco. Esta clasificación lo llevó, esta última clasificación, la del zapoteco, la llevó a un aporte significativo en la identificación de las lenguas otomangues, como nos lo explicó muy bien, lo resaltó muy bien Francisco Barriga en una de sus introducciones. Vista la cosa desde esta perspectiva aglutinadora, se entiende mejor el también polémico uso del término dialecto por parte de Belmar, al designar a ciertas lenguas que ciertamente, vistas desde esta perspectiva unificadora, son meros dialectos de las 3 grandes lenguas originarias que son las 3 familias nahuatlana, mayana y zapotecana.
que a su vez serían dialectos de la lengua americana original. En fin, llevando las cosas al extremo. Las ideas y los trabajos de Francisco Belmar merecieron la atención de los lingüistas, que se enfrentaron al obstáculo de la extrema rareza de sus obras, todas editadas en pequeñas imprentas de las ciudades de Oaxaca y de México, con tirajes muy cortos y con diferencias entre ejemplares, algunas incompletas y otras probablemente perdidas. Por ello resultó particularmente afortunada la pasión lingüística de Francisco Barriga Puente, quien pues, nos contó ahora cómo se unieron los astros en el mes de marzo de 2005, cuando él estaba planeando un homenaje a Belmar, en el que participarían varios colegas interesados en su obra, del INA y otras instituciones. Al mismo tiempo, un colega, un lingüista italiano, Maurizio Gnierre, le dio la buena noticia del hallazgo en la Benson Library de la Universidad de Texas en Austin, de un ejemplar del inconseguible estudio del Guave, esa enigmática lengua aislada que Belmar, como vimos, considera acaso mayana. Al mismo tiempo, en ese marzo de 2005, la señora Elena Osuna de Belmar, hermana del gran tenista Rafael Osuna, se presentó previa cita con Francisco Barriga, director de la Dirección de Lingüística del INA, con un manuscrito, un libro de Francisco Belmar y una lista de lo que tenía. Ya nos contó todo esto mucho mejor Francisco. De esta manera, Francisco Barriga y la señora Osuna pudieron organizar la digitalización de este tesoro y felizmente el INA acogió entre sus colecciones la bautizada Colección Francisco Belmar, planeada en 14 libros, que desde 2011 hasta el presente se ha venido publicando en edición facsimilar y cada uno con una precisa, útil y amena introducción de Francisco Barriga Puente. Los trabajos del simposio, publicados por el INA en 2010 con el título El filólogo de Tlaxiaco, un homenaje académico a Francisco Belmar, dan una visión de conjunto excelente y funcionan como introducción general de la colección. Los 14 volúmenes de la colección Francisco Belmar, de los que se han publicado 8 o más, incluyen en orden cronológico los trabajos de las dos fases de su trabajo. En primer lugar, 9 estudios específicos sobre lenguas oaxaqueñas, impresas en la ciudad de Oaxaca entre 1890 y 1902. La primera fase de sus estudios. Son una serie de opúsculos, que es los que estamos conociendo ahora gracias a la colección Francisco Belmar, sobre el zapoteco serrano, el mazateco, el trique, el chocho, el papabuco, el amuzgo, el guave, el chatino, el cuicateco. Es curioso que, siendo su lengua natal, Belmar no dedicara un libro a la lengua mixteca. Estos libros forman parte de una serie general que aparece llamada de varias maneras en las ediciones de Francisco Belmar. Idiomas indígenas del estado de Oaxaca, lenguas indígenas del estado de Oaxaca, lenguas del estado de Oaxaca. Y a estos estudios lingüísticos se agrega su importante reseña histórica y geográfica de Oaxaca, que me dijo Francisco Barriga que es de 350 páginas y que yo ya quisiera leer. Al pasar a la Ciudad de México, Francisco Belmar les dio una ambición comparativa amplia a sus estudios, con 2 libros extensos: Su familia mixteca zapoteca y sus relaciones con el otomí, familia Soque Mije, Chontal, Guave y Mexicano, de 1905, y su Glotología indígena mexicana, estudio comparativo y clasificación de las lenguas indígenas de México, ya de 1921. Además del ensayo polémico, Importancia de las lenguas indígenas de México, y de sus 4 estudios breves en publicaciones académicas, que será el último libro de la colección. Todos estos últimos trabajos
defienden la existencia de las ya mencionadas tres grandes familias lingüísticas de México. Paco, ¿tú qué dices? Pues Hasta aquí, pues, he estado hablando de Belmar y ahora pues, tengo dos páginas más sobre el idioma papabuco. ¿Quieres que esas las dejamos para el rato? tú tiras tantos centros al área chica que hay que rematarlos, ¿no? De repente, ¿no? No se pueden dejar así pasar por alto. Ajá, Entonces, si me permites intentar ajá, ajá. algunos lances a gol que seguramente el portero atajará, pero quisiera no dejarlo. Y después, si no te importa, darle lectura a las páginas que tienes. Hablaste del Mixteco un poco, de que, en el sentido de que él no escribió nada del Mixteco. Ese es un misterio profundo. Es un misterio profundo por dos razones. Uno, porque Tlaxiaco, su pueblo natal, que en aquel entonces era toda una ciudad cosmopolita, afrancesada y demás cosas, nos cuesta trabajo creerlo, pero parece que así fue. Era, pues, el mixteco era una lengua cotidiana, eh, y él no escribió nada del mixteco, siendo que era la lengua que tenía más cercana, ¿no? Esa es una de las cuestiones que algún día habría que pues, tratar de ventilarla, ¿no? Mencionabas también un detalle que es un secreto a voces, ¿no? Se dice constantemente, corrientemente, que don Francisco Belmar tenía un oído muy aguzado para estas cuestiones lingüísticas, como por cierto, una de las gentes que se ha dedicado también a seguirle la pista a Belmar es Michael Swanton, hijo del Swanton, lingüista famoso norteamericano, que era famoso por la misma razón, de tener un oído muy aguzado, muy fino para esto de las lenguas. Esto me lleva a afirmar que era imposible que don Francisco Belmar pasara por alto la existencia de tonos en todas estas lenguas. Los sistemas tonales son, pues, están omnipresentes en todas las lenguas, y sin embargo él nunca no los registró. Si acaso hay una que otra mención por ahí perdida, ¿no? La tercera cuestión interesante era lo de las imprentas, ¿no? Efectivamente eran tirajes muy cortos. En algunos, cuando se tomaron la molestia de poner el tiraje, había tirajes de 60 ejemplares, por ejemplo, ¿no? Que realmente es muy corto, es un tiraje de 60 ejemplares, pues bueno, ¿sí? Por eso la inaccesibilidad de los volúmenes, ¿no? Pero poco se dice, y son de esas cosas que habría que comprobar. Parece ser que sí, que estando ya en la etapa de la Ciudad de México, él montó una pequeña imprenta de prensa plana en su casa, y que ahí estuvieron, seguramente esos tirajes tan pequeños fueron tirados justamente en esta imprenta casera, porque son libros que ya no dan crédito a la imprenta, sino que nomás dicen tantos ejemplares, y se ven que están hechos demasiado artesanalmente, ¿no? Entonces, ese es otro punto que podría, digamos, valdría la pena algún día tratar de elucidarlo, así como elucidamos la fecha de su muerte, que esa también parecía ser todo un misterio, pero ya hoy en la actualidad sabemos que murió el 11 de septiembre de 1926, sin duda, ¿no? Eso es algo que se elucida. Y hay un último centro al área, sería el caso de la glotología mexicana, que también, digamos que lo tocaste y que lo ubicaste correctamente dentro de estos trabajos, digamos, totalizadores, ¿no? Con estas visiones ya con un angular que solo es posible tener después de andar lidiando no sé cuántos años con lenguas.
Y a lo que quiero hacer referencia es al final de la glotología. Bueno, dos cosas quisiera hacer referencia. Al final de la glotología y al hecho de que la glotología se publicó en 1921, que es el mismo año en que se publicó el lenguaje de Sapir, que también, guardando todas las diferencias pertinentes, también es un libro totalizador en gran medida de este gran lingüista norteamericano. Pero la glotología y así la publicamos nosotros. De eso sí les puedo mostrar Sí. respetable. La glotología se acaba así, sin, intempestivamente, en la página 228, sin que llegue al final. Esta es la última página de la glotología y evidentemente no es el final. Y este ya es el colofón de la editorial. Entonces, ¿qué pasó con el final? ¿Sí? ¿Qué pasó con el final del libro? Y ahí también, dependiendo de la fantasía académica de cada investigador, puede uno proponer, se dicen que lo quemó, se dice que no se imprimió, se dice que seguramente hay algún ejemplar que tiene el final por ahí, etcétera, etcétera. Lo cierto es que de los ejemplares de la glotología, de los cuales sabemos existen, de repente no todos terminan en la misma página, ¿no? Entonces es otro punto interesante en torno a las cosas a los puntos que tú señalaste, a las cosas míticas, casi rayando en las leyendas que rodean, no sé si a la obra de Belmar o a la obra de cualquier otro lingüista destacado, novelista o escritor o científico o lo que sea, ¿no? En fin, ¿por qué no acabas de leer tu trabajo? Ajá. Oye, pero estas dos cosas nomás, por el hecho de que no le haya entrado propiamente al mixteco, porque sí lo tocó en sus obras totalizadores finales, pero no mucho. Y el hecho de que no tocara los tonos de estas lenguas oaxaqueñas. ¿Tú le verías por ahí razones sociopsicológicas? De que los tonos son mal vistos No, no, por, no. por parte de la lingüística más aún de esa época, o que él tenía un conflicto con su propia... ¿Qué? No sé, yo lo quiero plantear en los términos que lo hice, como los misterios que rodean, ¿no? De hecho, eventualmente llega a mencionar en algunos de sus trabajos lo que podríamos llamar, bueno, son pares cuando son dos palabras, ¿no? Papa, tubérculo, o pontífice de la Iglesia Católica y papá, ¿no? El padre, ¿no? Papa, papá, ahí es el acento, ¿no? Pero así como nosotros distinguimos el acento, pues hay otras suprasegmentales, ¿no? La cantidad y el tono, que es el que nos ocupa. Entonces, con el tono, pues nada más con dos tonos, voy a inventar una palabra con las mismas sílabas, pero sería papa, papa, pa, pa, exagerados, ¿no? Así no hablan los hablantes con lenguas tonales, Ajá. pero lo pueden reducir a música, a una habla silbada. Eh, bueno, eso era imposible de que lo pasara por alto don Francisco Belmar. Y entonces decía yo, en algunas de las obras puso no pares porque ya, ahorita ya dije un pócar, un pócar de palabras con dos tonos, pero si la lengua tiene más tonos, pues suceden más nueve palabras con contrastes mínimos tonales, ¿no? Entonces llegó a enlistar esas palabras, pero nunca marcó los tonos, nunca los marcó. No sé, yo creo que no era un desconocimiento de alguna forma para registrar los tonos, quizás no le dio la importancia de vida, no lo sé, no sé, no quisiera, no me hagas manita de puerco, Rodrigo, porque no Y tengo si, una explicación convincente. y si reescribimos la glotología, agregando los datos tonales, ¿tú crees que la gran hipótesis belmariana de las tres grandes familias se refuerza o se debilita incorporando este factor que él no tomó en cuenta, el de los tonos? No, bueno, yo creo que los tonos
caracterizan fuertemente a una de las familias, ¿sí? Que es la que él llama la familia mixtecana, ¿no? El mixteco zapoteco, hoy nos gusta más decir otomangue, ¿no? Cosas por el estilo. Yo creo que ese es un rasgo característico de esas lenguas. Prácticamente todas. Algunas en algunos casos, sobre todo en las otomangues del norte, han perdido su carga funcional, ¿no? Eh, Cuando yo estudiante y de la piedra rasposa, así con mi listita de suades, ahí de lo primero que registré es una lengua mazahua, la lengua mazahua allá por el Estado de México. Y, y pues yo francamente no oí muchos tonos. Si el mundo me decía, es que es tonal, yo no oí muchos tonos, ¿no? Era estudiante del segundo semestre y lo atribuía a mi novatez. Pero ha pasado el tiempo y algunos compañeros ya investigadores egregios y demás cosas ya están, digamos, instalados en la tesitura de que efectivamente el Mazahua ya tiene prácticamente ya perdió los tonos, ¿no? De hecho ya los, o si acaso le quedan un fósil por ahí. Entonces, eh, pero ese es el caso del Mazahua. Las demás lenguas sí siguen funcionando muy tonalmente. Hay otras que el guave siempre han tratado de colocarlo justo con las mayenses, ¿no? Con el totonacotepegua, etcétera, etcétera, pero se resiste, esa lengua se resiste, ¿no? Yo creo que una de las que trabajó Belmar también se resiste mucho a ser encasillada en una de esas tres familias. Sería lo que él llama el chontal de Oaxaca, que por cierto, ese es un libro faltante en la colección de la ¿Qué me familia, dijiste? y que tiene dos variantes, el de la de la sierra y en la costa, y que, bueno, esas tampoco son fáciles de encasillar. Tenemos algo así como un cajón desastre genealógico, que es la familia Jocana, en donde echamos lo que no sabemos dónde acomodar, y ahí ha ido a parar en varias ocasiones el tequistlateco, perdón, bueno, el chontal de Oaxaca. Yo pensaría, el purépecha que tú mencionaste también no es tan fácil de encasillar, de tal suerte que esa síntesis de tres familias es complicada, tendría que remontarse mucho más atrás en los tiempos, y en esos tiempos en los que la lingüística histórica parecería no dar para más, y que quizás hay que pensar, quizás, digo, solo quizás, en otros paradigmas científicos para poder remontar el tiempo, ¿no? Cosa que han intentado algunos con la crítica de otros, pero bueno, así es esto de la ciencia. Así es. Bueno, a ver, déjame leerte Por lo que favor. para no tardarnos tanto. La breve o ligera noticia del idioma papabuco del pueblo de Lotepec, Oaxaca, por el licenciado Francisco Belmar, fue publicado en la imprenta del comercio en la ciudad de Oaxaca en 1901. Belmar menciona las opiniones de Manuel Orozco Iberra, que no sabía si el papabuco es un dialecto de las lenguas comarcanas como el chatino, o más bien resto de las antiguas tribus contemporáneas de los chuchones y anteriores a la invasión de los mixtecos. Menciona Belmar también la opinión de Francisco Pimentel, quien lo consideró afín al mixteco. No tenía muchos fundamentos para decirlo Pimentel, pues su fuente no era muy segura. Lo cito: la noticia que sobre esto me ha dado una persona ilustrada y de buen criterio que visitó el estado de Oaxaca, haciendo observaciones sobre los idiomas y las costumbres de sus habitantes. ¿Quién sería, eh? ¿Quién? Para tiempos de Francisco Belmar, el nombre mismo de Papabuco había sido prácticamente olvidado. Una memoria administrativa de 1873 mencionaba como zapoteco al idioma hablado en el pueblo de Elotepec. Esta es, en efecto, la opinión que defendió Belmar. Lo cito: el papabuco es un dialecto del zapoteco, o que si por su forma especial constituye otra lengua, esta reconoce el mismo origen del zapoteco.
Lo muestra el análisis de los sonidos y las letras, el número y el género, los pronombres personales y demostrativos, los sufijos posesivos, el sistema de numeración y la flexión de los verbos, y la lista de 409 palabras en papabuco y zapoteco. Con lo que concluye Belmar. Estos breves apuntes bastan para formarse una idea de lo que es el idioma papabuco, escribe, por lo que me pareció inútil entrar en amplios detalles sobre una lengua que en mi concepto no es más que un dialecto del zapoteco, el cual por su vecindad con los pueblos de habla mixteca y separados del resto de los zapotecos del valle, modificaron su idioma con el transcurso de los años. Hipótesis pues, muy interesante. La hipótesis de Belmar sobre la afinidad del papabuco con el zapoteco, que evolucionó en contacto con el mixteco y otras lenguas, es la que ha prevalecido hasta nuestros días, como lo muestra Francisco Barriga en la introducción a su edición de la breve noticia del idioma papabuco, quien cita las investigaciones glotocronológicas de Juan José Rendón y también las de Jorge Suárez, de los 70s. Y escribe Francisco: la sombra del olvido no solo cubrió a los estudiosos del papabuco, también eclipsó a sus habitantes, quienes poco a poco fueron excluyéndolos de sus decires cotidianos. Y cita Francisco Barriga los censos de 1990, con 19 papabucófonos, de 2005 con 5 y el de 2021 con 2. Francisco Barriga tiene la esperanza de que no suceda con el papabuco lo que pasó a otras lenguas que desaparecieron, como, cito a Francisco, las lenguas quinigua, hablada por los indios Borrado de Nuevo León, Cuyuteca, noroeste de Jalisco, Chumbia, suroeste de Guerrero, y Tapachulteca, del Soconusco, Chiapas, que se extinguieron sin dejar mayores rastros. Un aporte significativo para el rescate de la lengua papabuco, dialecto del zapoteco en tierra mixteca, es la feliz publicación facsimilar de la breve noticia del idioma papabuco de Francisco Belmar, editado por Francisco Barriga Puente en la colección Francisco Belmar, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y hasta aquí llegué, Paco. Y, No, excelente. y también te quedé, bueno, pero me quedé con preguntarte, ¿y la palabra papabuco? Ah, si esa Belmar no le entró, Francisco, el otro Francisco, o sea, Barriga, menos le entra al papabuco, pero valdría la pena echarle una búsqueda, ¿no? Prometo hacerlo en algún futuro no lejano, pero no suena muy zapoteco que digamos, ¿no? Suena como de esas, como bárbaro, de esas de que, o como popoloca, de, Ujú. de esos nombres despectivos. Pues, Esos no hablan como nosotros, o algo pero así. Los mixtecos diciendo, no estos sé, de los Tomex hablan raro. sí. ¿Te suena mesoamericano? No, pues no. Pues, no sé, pues por eso habría que buscarlo. Pero Oye, papá, quería hacer alguna acotación a tu texto, porque seguramente lo van a publicar en algún lado. En algún momento le das al censo de 2021, los dos hablantes, ese es el censo de 2010. Nada más, ah, es una minucia, ¿no? Eh, yo de todo esto quisiera resaltar, eso me parece importante, que en realidad quienes se metieron a trabajar la lengua, a investigar, a levantar datos, etcétera, etcétera, sí fueron Francisco Belmar y el otro fue Pepe Rendón, Juan José Rendón, ¿sí? Juan José Rendón sí se fue, como dije yo, a la piedra rasposa, sí aportó digamos, nuevos datos frescos, un mayor léxico, etcétera, etcétera. Hizo
los cálculos glotocronológicos, todo lo que tú quieras, pero yo pienso que de toda la nómina de gentes destacadas que le han entrado, que le entraron, que no son muchas, a lo largo de la historia al Papabuco, habría que destacar a Belmar y en los tiempos modernos a Pepe Rendón. Yo creo que los demás trabajaron a partir de materiales, digamos, de segunda mano, ¿no? Lo cual no digo que esté mal. Hay siempre una conciencia gremial en el sentido de registrar por una parte y comparar por la otra, y que son actividades bastante complementarias. De tal suerte que, bueno, yo pensaría que eh, podríamos ir concluyendo, eh, bien ponderando a estos dos lingüistas, ¿no? A Pepe Rendón, que además su pasión era el zapoteco, que además nació en el bosque de Chapultepec, esa me la platicó alguna vez, de que se iban de domingo al bosque de Chapultepec, estando su mamá embarazada, y le agarró el trabajo de parto en pleno bosque de Chapultepec y ahí nació. Por eso él decía que él había nacido en el bosque de Chapultepec. ¿Y dónde decías que hizo investigación en la región? ¿Mandé? ¿Dónde ¿Cómo? decías que Pepe Rendón hizo investigación? Bueno, en los alrededores Mencionaste un nombre. no dije un nombre, dije que él sí fue a trabajar ahí. Piedras, algo. El Otepec. Ah, no, decía piedra rasposa. Es como decir, oye, vas a ser lingüista, pues agarra tu lapicito, tu cuadernito y te vas y te sientes en la piedra más rasposa que hayes en la comunidad y te pones a documentar. Y la piedra rasposa es para que sientas que fuiste al campo. Bueno, ¿qué tal? Ajá. ¿Qué tal? Te invito a que concluyas todo esto, porque ya nos van a correr a los dos de Lina por andar abusando de los tiempos. No, pues de que te admiro, te felicito mucho, qué suerte tenemos de que se haya dado esta coincidencia, de que pues por un lado esté el interés de tuyo y de tantos investigadores de Lina y de fuera de Lina, de México, el extranjero, Francisco Belmar, con esta situación de que no existen sus libros y tu conexión con la señora Elena Osuna de Belmar y con toda la familia Belmar tan generosa que te permitió tomar digitalizaciones de los libros y de concluir esta bellísima edición que ya lleva 14, que van a ser 14 volúmenes, tal vez se puedan sumar algunos. Me mencionaste libros de Belmar que no tiene la familia y que capaz que pueden aparecer. Sí, hay uno que mencionaste y que siempre está en la posibilidad de que aparezca un libro sobre el Mixteco. Ojalá. Entonces, realmente es motivo de congratulación de poder tomar en serio a este gran autor que ahora, pues se puede hacer otro simposio, Belmar, basado ahora sí en el conocimiento directo de su obra. Ya. Qué suerte tenemos. Ojalá Elina suba todas la colección Francisco Belmar en línea para que sea accesible por toda la gente. Y es un mínimo esfuerzo que podemos hacer los estudiosos y particularmente ustedes los lingüistas en esta situación tan triste que vive México, también el mundo, pero muchísimo México de desaparición de las lenguas, desaparecen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, desaparecen sus lenguas y como dice Miguel León Portilla, Ixcuac, Tlachtoli y Yemiki, pues se cierran al morir una lengua, pues somos más pobres. Entonces, lo que ustedes hacen es un camino hacia conservar de alguna manera este elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural, son nuestras lenguas. Eres muy generoso con tus palabras, Rodrigo. Mira que mencionaste el caso de la Yapaneco, yo ya también voy a terminar, el cual fue bastante emblemático. Yo creo que Fernando Nava exageró la situación cuando era director del INALI y yo casi estoy seguro que él compuso la historia de los dos hablantes ya entrados en edad, que no se hablaban porque se pelearon, etcétera, etcétera, ¿no? Y que dio pie a la película, en fin. El caso es que, bueno, había un poco más de hablantes y de medios hablantes, ¿no? Eh, pero el caso, decía yo, es que a partir de, digamos, de las historias de Fernando, de la película, del interés de los lingüistas,
El ayapaneco ha sido objeto de trabajos de revitalización, etcétera, etcétera, y sí va, por lo menos no se ha muerto, no, no se ha muerto. Sigue por ahí el gusanito de hablar el ayapaneco, de conservarlo, y quizás algo así pudiera ser pudiera, digamos, llevarse a cabo con el papabuco. Porque sí se nos van las lenguas. Un bonito, feo, pero ejemplar caso, bonito en la manera que fue ejemplo de pérdida, fue el cuitlateco de allá de por mi tierra, ese es de allá de por mi tierra, de la tierra caliente de Guerrero, que se fue perdiendo, 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 y los últimos registros fueron de Roberto Escalante, quien fue mi maestro, y que era simpaticísimo. Yo puros maestros simpáticos tuve, ¿no? Roberto Escalante decía que pues ya nada más había un hablante, una mujer ya entrada en años y que pues ya se le olvidaba la lengua, etcétera, etcétera. Entonces se le ocurrió, con esto termino, se le ocurrió que había que hipnotizarla para que en estado hipnotizado pudiera recordar la lengua. Ya aplicó el método y el trabajo de referencia sobre el quitlateco, por supuesto que es el de Escalante, ¿no? Habría que tal vez alguien se debería tomar de estos de la piedra rasposa, de buscar pueblo por pueblo en la región del Otepec y quizás se encuentren alguno, ¿no? Porque ya el último registro, decía yo, es del 2010, dos hablantes, los mismos que decía Nava del Fernando a propósito del ayapaneco. Entonces, pero pues ya, yo creo que ya tenemos, no sé, 8 o 10 hablantes. Yo digo en son de broma que es la lengua que tiene una mayor revitalización, porque si pasó de 2 a 8 ya se revitalizó en un 400%. Si Pitágoras no era un guasón, ¿no? Entonces, quizás se pudiera hacer algo de eso, ¿no? Por lo menos llamar la atención sobre el asunto y preocuparse y llevar esa preocupación a la región y eso ayudará. Mandar los PDFs a la región. Exacto, a cada uno darle un libro. Sí, y los libros, bueno, en fin, el papabuco es zapoteco en tierra mixteca. Sí, más o menos. Y con las influencias, ¿no? Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Lo dijiste muy bien. Ajá. Bueno, pues yo creo que, salvo tu mejor opinión, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Yo, por mi parte, te agradezco tu participación. Como eres dado, tienes la pluma genéticamente determinada, pues te pones a escribir, lo cual es algo que debemos hacer, debemos tomar ejemplo todos. Y, y bueno, pues agradezco a la, pues a publicaciones, a difusión y pues a la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, que nos está apoyando para hacer esta grabación, todos ellos de una manera muy desinteresada en afán de colaborar a la difusión de nuestras lenguas originarias. Y bueno, yo con esto, como siempre me echa la mirada pesada a algo, yo debo decir que ya estamos hablados. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Aldo, Gabriela y a todos los amigos de Lina y los que nos están oyendo.